¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal que se llama Novemnatus. Para los que nos ven por primera vez, pues me gustaría presentar. Somos un grupo de amigos y me gustaría comenzar por Juan Fernando. Hola Hola, Fernando, saludos hola a para ti. todos, buenas noches, ¿cómo andamos? Y Hola a por supuesto todos. también nuestro querido amigo Luis Gaona. Hola a todos, ¿cómo están? Y pues bueno, primeramente señalar que la intención que tenemos nosotros tres es de hablar de temas que se nos parecen de interés, que vamos descubriendo con el tiempo y compartirlos con todos ustedes para hacer una comunidad más grande, saber sus opiniones, tener más palpable cualquier forma de arte que puedan imaginar, ya sea cine, música, teatro, literatura, pintura. Cabe recalcar que los comentarios que se digan aquí son A título personal. obviamente a título personal. No somos ningunos expertos, simplemente estamos compartiendo nuestra opinión de diversos temas. Y bueno, dicho esto, esta semana nos tocó hablar de una película que a mí me emociona mucho, que personalmente es una de mis pelis favoritas. Se llama 120 días en Sodoma, Salò, de Pierpaolo Pasolini. Le dita così. Non posso mangiare il riso. E allora mangia la merda. Me gustaría que Fernando nos dijera una pequeña sinopsis de la película para introducir a la gente que no ha visto este filme. ¿Qué te puedo decir de esta película? La tuve que ver dos veces porque pues son películas fuertes de ver, creo yo. Entonces, pues los vamos a poner un poco más en contexto histórico. Salò, o la República Socialista Italiana, se instaló durante el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene este título, Mussolini. Salò fue cuando la instaura Benito Mussolini allá en Italia, en el 43, después de que el rey pues intenta arrestar a Mussolini. Aquí lo interesante de todo esto es como Mussolini pues intenta como retomar todo esto, este tema histórico, y lo intenta plasmar en una de las obras del Marqués de Sade, que son los 120 días en Sodoma, que pues bueno, no la terminó, pero básicamente quien haya leído este libro pues se podrá dar cuenta o imagen de lo que es esta película, que bueno, tiene varias divisiones, está muy polarizada la opinión pública sobre esta película, pero ya veremos más adelante cómo es que lo vamos tomando. Yo diría que es una película que toma mucho en cuenta a Dante también, porque pues los actos que suceden están basados como en círculos, y pues Dante en la Divina Comedia nos habla de los círculos del infierno. Dante nos habla de 7, pero en esta película solamente vemos 4, y pues muy interesante, ¿no? La forma en que los aborda el director. Yo, como tú, Fer, la he visto un par de veces. La primera no la terminé de ver, la verdad me pareció como muy repugnante, muy asquerosa. Una película que yo diría no vale la pena ver, pero la segunda ya la intenté ver como, pues buscándole las metáforas que me había dejado la primera, como intentarlo analizar un poco más, y fue así como pude verla de principio a fin. No sé tú, Armando, que pues dices que te parece una película imprescindible. Yo no diría que lo es, aunque probablemente pudiera serlo, pero para mí no te pierdes nada si no la ves. Pero no sé qué Claro. tú digas. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo contigo porque igualmente cuando yo vi por primera vez la película, pues fue algo que yo no pude soportar también. La vi pues, tal vez teniendo 16, 17 años y recuerdo que igual me pareció muy aberrante todo lo que pasaba ahí. Y digo, con el tiempo y las veces que he ido viendo la película, he sabido apreciar, sobre todo por lo que decía Fer, situarnos en el contexto en el que fue hecha y las intenciones del director. Entonces yo creo que uno puede disfrutar la película y abordar correctamente Saló, porque definitivamente es una película complicada de ver, es una película muy transgresora. Yo creo que fue pionera en este tipo de cine, que años después han inspirado a grandes directores, pero
sin duda. Yo sí creo que cuando uno se está como iniciando en el cine y le empiezan a gustar diferentes películas, esta sin duda a mí me parece un referente que tendría que estar. Es mi opinión personal, por supuesto. Y pues bueno, a mí me gustaría saber también, como ya sabemos el impacto que tuvo en ti, pues el que tuvo en Fer. Fernando, Bueno, Sí, ¿qué nos puedes o decir? al menos que nos diga sus primeras impresiones, porque lo primero De que acuerdo. ves probablemente no es con lo que te quedas, como pues Borges lo decía en las lecturas, ¿no? Lo importante no es leer, sino releer. Yo creo que en el cine Exacto. sucede exactamente lo mismo. Lo importante no es ver, sino volver a ver lo que viste y darle un sentido más allá de lo literal o de lo cotidiano, de lo mundano que te está transmitiendo el director. Yo creo que juegan un papel muy importante los personajes de esta historia. Estamos hablando de un duque, de un presidente, de un obispo o arzobispo, no recuerdo bien, Es un de las obispo. esferas del poder. Ujú. Pero pues antes de llegar a más allá de lo literal, me gustaría que pues Fer dijera sus primeras impresiones. pues al igual que Gaona, sí me pareció una película muy, muy fuerte, muy repugnante en el aspecto gráfico, visual. Sí la terminé de ver la primera vez, me la recomendaste hace 2 años y pues bueno, ya no la volví a tomar, ¿no? Hasta ahora que, como dices, lo vuelves a ver con otra percepción, investigas más sobre el tema, ahondas más en otras cuestiones, ya metafóricas, simbólicas de la película, creo que podemos ver a una película, bueno, también hay que recordar que Pasolini pues tiene otra pues, gran película, tiene varias de hecho, entonces, Sí. pues después de ver esas películas y ves esta, pues es totalmente diferente el rumbo que toma el director, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que si bien no es una película, bueno, es que es una película imprescindible porque llega al límite de lo que se puede ver. Entonces, Exacto. cuando llegas a ese límite de lo que se puede ver, de lo que se puede comunicar, de lo que puedes tú, hasta como espectador, absorber de esa película, creo que es por eso que es imprescindible, ¿no? Y más en la época en que se grabó, donde pues bueno, se estaba llevando a cabo un movimiento muy, muy grande, políticamente hablando. Estaban los italianos en una recesión entre ver si eran republicanos, ver si eran totalmente totalitarios a un rey. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que Mussolini se inspiró y fue cuando desarrolla esta película. Yo creo que tienes un comentario muy acertado de por qué es imprescindible la película, ¿no? Como lo dijiste, llegó al límite de lo que se podía. Yo creo que hay mucha polémica también alrededor de esta película, por eso me interesaba también que la abordáramos, porque yo creo que no es nuestra misión justo de nosotros reivindicar la película, porque la película con el tiempo, los años, los directores ahí están, los referentes ahí están, y sigue siendo una película importante. Pero sí creo que actualmente se le está dando un mensaje erróneo de cómo abordar la película y no solo verla del morbo. A mí me llamó mucho la atención porque tenía ganas de verla. No, no es una película que de repente digas, tengo ganas de ver Salón, ¿no? Por supuesto, yo Pero creo que si los cineastas o los críticos de cine o los estudiosos del cine la han visto, estoy casi seguro, no podría arriesgarme a decir que completamente seguro, pero sí que no es por gusto que la han visto, sino porque les han dicho que la vean. pues yo creo que igual debe haber alguno que otro. Apenas vi una entrevista de Gaspar Noé muy interesante y hablaba sobre sus películas así que le habían marcado su vida, ¿no? Y él dice que en su cumpleaños número 18, pues su mamá lo llevó a ver al cine Saló y que para él fue una revolución y que
sigue siendo un precedente, ¿no? Y después viene Gaspar Noé y hace todo este cine de la nueva carne y transgresor también, pero no tanto como No, no, no. Pasolini, claramente. Entonces, Es que Pasolini es un tema aparte, ¿verdad? sí, por supuesto. Nos da No, por mucho para hablar sobre él. Es un video dedicado a Pasolini. Y pues no solamente esta película, sino que tiene otras que son muy importantes. sí, así es. Yo creo que un gran director y es muy, o sea, es impresionante cómo siendo un director ya consagrado, ya siendo Pasolini, se arriesga a hacer Saló, ¿no? Veo como un acto muy violento, pero hacia sí mismo, porque es como una deconstrucción total de toda su obra cinematográfica, que no lo necesitaba, o sea, él ya estaba y ya era un director muy grande y fue prohibida por mucho tiempo en muchos países, Y puesta en en mucha algunos sigue especulación. prohibida. Exactamente, sigue prohibida aún. Les decía que, pues esta película en una entrevista Pasolini lo dice, ¿no? Es como romper con todo lo que venía haciendo, el tipo de cine que le veníamos viendo, y de repente llega esto que, como Per dijo al inicio, pues lo lleva no solo a los límites, yo diría que mucho más allá de los límites. No creo que ningún otro director antes que Pasolini se haya arriesgado a hacer tanto, a exponer tanto y más a una reputación tan consagrada como la tenía Pasolini. Que esto iba a formar parte de una trilogía, ¿no? A lo que iba a llamar la trilogía de la muerte. Y pues bueno, pues con Saló yo creo que ya Eso. Sí, pues porque dejó antes la hizo pauta, o la sea, trilogía de la vida, ¿no? Anterior a exacto. Saló. Y, Y y él, que él en son, una entrevista es ahí donde él dice que todo ese cine que él había hecho antes era una basura, era una porquería, comparado con Saló, ¿no? Él lo por dice supuesto, justo unos días antes de morir. De hecho, Saló se estrena unos días antes de morir, entonces, sí. pues hubiera Eh, sido interesante y como les digo, pues imprescindible Pasolini, pero también es un tema aparte, no es algo que de un director que podamos hablar mientras hablamos de una película, él pues como casi todos los directores, ¿no? Porque Así es, hablar de un director no es hablar de él solo por una película. Bueno, exacto. pero en este caso, pues, lo inspirada en 120 días de Sodoma, pues creo que lo También relacionas, otro, ¿no? Sí, eh, sí, sí. ah, Pues de hecho hay otra película que habla del Marqués de Sade y habla sí, estrictamente de cómo escribió los 120 días de Sodoma. Es una sí, película justamente. que no llega a los extremos de Pasolini, pero sí se acerca. Sí, y además que algo curioso, o sea, Pasolini, a mí me parece que pues literal pone lo que escribió el Marqués, ¿no? Porque el Marqués de Sade en realidad no acabó de escribir los 120 días de Sodoma, ¿no? Y de hecho el libro estuvo perdido mucho tiempo y lo que se ve en la película es lo único que el Marqués de Sade pudo escribir, porque igual lo dividía por, me parece, 4 meses, que son los 120 días, y solo escribió la primera parte, ¿no? Entonces es algo curioso, a mí me parece que Pasolini hace lo propio, o sea, por supuesto lo adapta a su guión, a la época en la que está, y a mí me parece que hay muchos mensajes de todo tipo, ¿eh? O sea, son muy explícitos, pues no hay concesiones, o sea, todas las metáforas que están ahí están explícitas. Yo creo que ese enlace es que la película es 100% humana, ¿no? Digo, humanamente, pues, o instintivamente, pues, realmente estamos llenos de deseos, bajos, altos, lo que sea, ¿no? Entonces esa película nos deja ver, la, sí, nos deja ver lo que es humano, ¿no? En este caso es la capacidad destructiva que tiene el ser humano, la capacidad degenerativa que tiene hacia otro ser humano,
Entonces, más allá del asco o del miedo, creo que es una película que te pone a reflexionar sobre esos límites también que tiene el humano para poder llevar ese tipo de acciones, ¿no? ¿Qué es lo que desentraña en esos aspectos? Como mencionaba Gaona, la película muestra los cuatro señores del poder, que es el presidente, el arzobispo, el duque y Magistrado. el magistrado, el juez. Entonces, bueno, Mussolini ahí lo deja en la mesa, ¿no? En aquella época, en Italia, salieron, más bien instauraron el fascismo para salir de una monarquía, ¿no? Sin saber qué era el fascismo. Y una vez que el fascismo los hartó en menos de 4 años, volvieron a otra vez con el juez, le pidieron ayuda para que arrestara a Mussolini, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo se puede corromper el poder con, bueno, yo lo vi así, ¿no? Cómo se puede corromper el poder con unos simples deseos vanos, ¿no? En este caso los deseos pues son muy carnales. Y dentro de la película nos deja ver esa parte, les digo, pues sí, es muy humana, ¿no? Muy humana dentro de lo que cabe. Digo, ahorita ya estamos regidos por normas, leyes, pero imagínense si no existieran todas esas leyes o normas que rigen a la sociedad, pues no estaríamos muy lejos de esa realidad que muestra Mussolini en esa película, ¿no? No, y yo diría que no lo estamos porque pues nunca se hace valer el Estado de Derecho en el que supuestamente vivimos. No del todo, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo creo que en otros filmes lo hemos visto reflejado cuando hay un secuestro, obviamente tus derechos pues son completamente ignorados, ¿no? Estás a expensas de lo que pues, el secuestrador pues diga, mande. Y, y ahí también vemos algo curioso que es lo del síndrome este de Estocolmo, ¿no? De cómo, Estocolmo. ajá, porque es que a Pasolini no se le va nada y de paso se lleva esto, ¿no? De cómo te puedes enamorar o llegar a tener sentimientos por alguien que, pues, que te maltrata o abusa de ti, ¿no? Por favor, Sí. Armando. Ese punto es muy interesante el que tocas tú, Gaona, porque no sé si propiamente es el síndrome de Estocolmo, pero yo me pregunté, o sea, eran, por supuesto, estas 4 personas de poder rodeados del ejército fascista que está de su lado, pero en realidad son 18 jóvenes, 9 hombres, 9 mujeres, Fíjate que que yo no hablaría de jóvenes, sino como el reflejo de una sociedad. sí, por supuesto, ahí puede estar una metáfora interesante, ¿no? No verlos como jóvenes, Sí, aunque sí, yo creo que es que también es muy todos actuamos inteligente. diferente porque no todos actuamos igual ante el abuso de la autoridad, si te das cuenta. Pero, De, por Por favor, supuesto. continúa. sí, de hecho lo dice la película, ¿no? Cuando están reunidos los cuatro señores, lo dice en la película, que la satisfacción, bueno, quieren comprobar si la satisfacción viene del poder o del ser poseído, ¿no? Entonces es lo que están probando en ese instante. Y sí, es una buena metáfora. Por supuesto. Sí, esa forma de verlo a mí me parece interesante, pero personalmente creo que es muy inteligente ponerlos jóvenes, porque sabiendo un poquito el gusto que tenía Pasolini por retratar a la juventud italiana y hacer cosas como Mama Roma o Acatone, que ves a jóvenes de una Italia de posguerra que nadie nunca había filmado y él se encargó de filmarlos y después es como si le vomitara toda esa juventud en el cual en el pasado se había encargado de redimirlos por alguna forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de la nada, pone a estos jóvenes totalmente sumisos y rendidos ante estos 4 personajes sin poder hacer nada. Yo creo que a mí lo que me impresionó es que eran tantos jóvenes pudiendo hacer algo para rebelarse y simplemente no se hizo nada. Al contrario, como más o menos por donde iba tu idea del síndrome de Estocolmo, prefieren delatar a los demás y congeniar con los verdugos a rebelarse.
Entonces yo creo que eso habla mucho de una postura social que tenía Pasolini en ese momento, en el de decir, en lo que yo creía, ya no creo más, y por eso apuesto a Saló, y por eso los pongo así. A mí me parece que el mensaje es fuerte, como lo dije hace rato, creo que no tiene concesión, el mostrar, pues ustedes lo vieron, ¿no? Y ustedes si ven la película también lo van a ver, pues las perversiones que se imaginen, ¿no? Mira, Sí, sí. antes de que continúes, esto solo le pasa a uno, porque hay otros que se delatan entre ellos. Por eso te decía que a Pasolini no se le va nada. Pasolini ataca a todos los estratos de la sociedad, ¿no? Tanto a los que apoyan a un régimen autoritario como a los que están en contra, los que se apoyan entre ellos, los que quieren derrocar al régimen autoritario. Y sin embargo siempre vemos que el poder es lo que triunfa, ¿no? Mientras tú tengas el poder, tienes pues la decisión sobre los que no lo tienen. Y ahí lo vemos, porque a pesar de que son más, los que podríamos decir que son menos, metafóricamente, estamos hablando de que son 18 personas contra 4, y ahí vemos reflejado a la policía o a la fuerza como pues autoritaria, que los mandan estos estratos de poder a controlar a ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que son más, como en el mundo lo somos pues muchos más los pobres que los ricos, pero los ricos tienen el poder y tienen justo el poder de controlarnos, a pesar de que seamos más. Yo veo que ese es el trasfondo o el retrato en esta película, a pesar de todo lo malo que pasa, de todo lo asqueroso, todo lo perverso que podemos ver, a grandes líneas, yo creo que realmente vale la pena por eso, porque es un espejo de lo que vivimos. Por un momento recordé una escena que me quedó muy grabada y seguramente la recordarán ustedes. Bueno, una de las múltiples escenas que no se nos van a olvidar, donde creo que es un militar y está con la sirvienta y los encuentran en el cuarto. Entonces, después de una red de andarse delatando uno tras otro y llegan al peor de todos, Y justo por eso te iba a decir que lo delatan, no es porque llegaran a él así como de la nada. Lo delatan después de andarse delatando uno con otro. Y ahí por primera vez vemos a estas 4 fuerzas de poder, que son estos 4 señores, tener miedo, se sorprenden, porque el tipo hace esta seña, ¿no? Sí. Es sí. Entonces es muy evidente, pero como dijo Gaona, el que tiene el poder siempre va a triunfar, ¿no? Aunque hubo un momento de miedo por una postura ideológica bien puesta y bien montada, se derrumbó en unos segundos, porque él no tenía el poder, ¿no? Hay que situarlo históricamente, podríamos situarla casi en la Guerra Fría. Pasolini ahí refleja cómo triunfa el capitalismo, el haber matado a ese tipo que hace una seña comunista, el reflejo de lo que pasó justo en esos momentos, cómo el capitalismo atestó contra el comunismo que intentaba plantarse ante un comunismo que, queramos o no, nos ha absorbido. Sí, bueno, hay que recordar, como dijiste, el video de Pasolini pues va a quedar pendiente porque pues es un gran director, pero ideológicamente él era comunista y de hecho él ya estaba instalado en las esferas del poder allá en Italia de los 70s. Es por eso que termina muerto en un accidente, podemos llamarlo así. Pues, Sin embargo, un asesinato, más bien, ¿no? Sí, pues, por eso les decía que es un completo video aparte, hablar de Pasolini, pero vale la pena hacer menciones en porque pues estamos hablando de la película que lo llevó a la muerte. Bueno, que muy probablemente lo llevó a la muerte, ¿no? Yo creo que Pasolini era un tipo cómodo en general, ¿no? Yo no sé si por esta película hay mucha especulación, por supuesto. Y es que fíjate que Pasolini, hasta en sus entrevistas, güey, si tú lo ves es muy arrogante, güey. El tipo de respuestas que da, güey. Es una pregunta y el güey así, sin pensarlo 2 veces, sin decir, voy a herir a alguien, no, el güey es muy directo, muy arrogante, güey. Contesta
pues como a lo mejor te lo esperarías que conteste alguien de nuestra actualidad. Sin embargo, los de nuestra actualidad se preocupan así como de, a lo mejor afecto a tal grupo, tal son propensos. No, él iba directo. A él No, no le importa. Él estaba centrado en su ideología. No sé si cerrado, no sé si cerrado sea un buen adjetivo, pero él estaba completamente decidido a lo que él pensaba y como adiestrado a su ideología, ¿no? era A él no lo muy, sacabas de lo que muy, él pensaba. era muy nihilista, ¿no? En ese aspecto también lo vemos en la película. Claro. Yo hago referencia a una paráfrasis de Nietzsche que dice que el humano que no cumple lo que desea no es humano, ¿no? Porque está regido por esta parte moral, ética que tenemos en esos momentos. Y en la película pues se deja ver completamente cómo va progresando el poder sobre las demás masas hasta el punto de que los que no obedecieron pues mueren, ¿no? A mí me parecía interesante la juventud que está retratada ahí, porque me parece una juventud que está completamente idiotizada a merced de esta gente que tiene poder. También hacer la comparativa a la juventud de ahora, ¿no? Yo creo que tienen toda la oportunidad de poder rebelarse, pero es notoria la falta de interés y solo están consumiendo lo que se les da. Y metafóricamente y muy literalmente también lo vemos en la película, cuando se sirven este gran banquete lleno de heces y no tienen otra opción porque es lo que tienen que comer, ¿no? Es una comparativa interesante ver que probablemente no estamos tan alejados de ser como la juventud que está retratada en Saló. Hemos pecado demasiado de ser más planos, de no tener una ideología bien sedimentada, de lo que sea, cualquier pensamiento o corriente que quisieran seguir, la que fuera. Yo creo que actualmente es difícil encontrar personas que estén interesadas, que no se vean en la necesidad de simplemente consumir, sino que busquen. Y en esa búsqueda se encuentre algo propio, algo personal, ¿no? Entonces Pasolini lo hace en su tiempo y hace esta misma comparativa con la juventud de su tiempo. Entonces estamos hablando, podríamos hablar de una comparación en 3 periodos diferentes de la historia, coinciden espantosamente. Es interesante abordar esta película de los puntos que uno decide abordarlos, porque hay un sinfín. Ya lo abordamos desde la política, desde los deseos humanos, desde si es placer o no es placer, de la juventud, de lo que nos da, del fascismo, de la historia. Y yo creo que esta es la lectura correcta, sobre todo, dentro de lo grotesco que sea, disfrutar la película. ¿Sí? Porque es completamente una experiencia única, diría yo. No podría nombrar una película que me provocara las cosas como Saló las hace, ¿no? Creo que ahora hay lo explícito está ahí hueco nada más. Y esta película está lo explícito, pero bien contundente, con un mensaje muy fuerte. No es violencia gratuita, que la violencia está completamente justificada, tanto que pasa a segundo plano. Yo creo que él declara que lo que comen en el círculo de la mierda realmente es tan literal, güey. En la película va más allá de lo literal, podríamos decir. Sí. Pero él está reflejando la comida rápida, güey. Y lo podemos ver en la escena en que una chica mastica clavos. Es un reflejo real de cómo te dañas a ti mismo consumiendo algo que crees que te hace bien. Evidentemente podemos nosotros darle muchos significados más allá de lo que Pasolini explica en esa entrevista. En esa imagen que vemos, la que yo les describo, lo vemos justo por el placer de uno de los entes del poder. Es una gran metáfora de lo que a veces consumimos nosotros y cómo esa gente disfruta de todo el daño que nos hace. Él fue directo a la yugular y fue contra todos, contra los estratos de poder, güey, Sí. fue contra los pobres, güey, fue contra la comida chatarra, fue contra el bien, fue contra el mal, güey. Pasolini comenta que él con ese cine intentaba destruir a la trilogía de la vida. Me gustaría extender la invitación de cada uno de nosotros para quien sea que nos esté viendo o escuchando. Fer, empezando por ti. Pues bueno, yo la recomendaría también. Es una película que yo creo que nos va a poner al límite de lo que podemos soportar. Es políticamente hablando, pues no es correcta. Entonces, bajo ese aspecto, si tú te quieres atrever a esta película, pues es bajo tu riesgo. Y esperemos que como este análisis que hicimos,
pues te dé otra perspectiva de esa película. Yo esta película obviamente la recomiendo, pero que la vean de dos enfoques. El primero, muy literal, o sea, al grado de que te perturbe, de que te asquee, güey, de que digas, es una porquería, güey. Esta película no vale la pena ver. Y la segunda es que conforme a lo que vieron, traten de buscar esas metáforas, güey, ese sentido no literal que Pasolini transmite, güey, de que no importa lo que ves, güey, sino lo que te da a entender, güey, lo que te dice, lo que estás viendo, güey. Yendo a algo más racional, realmente que es grata, es muy placentera verla. Me encantaría que se acerquen a esta película dejando de lado el morbo, vale en su totalidad el contenido artístico y el trasfondo y el proceso filosófico y de realización que tiene esta película vale más que todo el morbo que se puede generar alrededor de ella. Un gusto haber platicado con ustedes. Obviamente el link va a estar en la descripción del video, va a estar anexo a un grupo de Telegram. Si necesitan algún libro, una película, a ese grupo de Telegram va a estar subido. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima. Cuídense.